zergatik sortu den pixka bat iniziatiba hau, hori nik egingo dut, eta gero Floren lotuko du historia eta gaurko borrokak, nola uztartzen diren, eta qué simbiosis hemos encontrado con una y la otra, ¿no? Parece mentira que estemos hablando de cosas de hace 500 años, pero la verdad que es necesario conocer la historia, es necesario saber de dónde venimos, pero sobre todo es necesario saber a dónde queremos ir, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado con esta dinámica. Y así, con esta pequeña entrada, pues empezamos, ¿vale? Con la charla de hoy. Lo primero, decir que es un placer venir a Tudela, salir de Iruña, de ese iruñacentrismo, que muchas veces tienen todas las dinámicas. Y es un placer venir y estar con la gente de la Ribera y con la gente de Tudela especialmente. La semana pasada hace 10 días, estuvimos también en Lerín. Y bueno, pues la verdad que fue otra gozada poder estar con la gente en Lerín. Y bueno, esperemos que hoy también pues salga igual de bien que la que salió el otro día en Lerín. Por mi parte, yo soy Saúl Aranguibel, pertenezco al grupo dinamizador y de la dinámica Nafarroa Berri Saltza. Y todo esto nace hace, pues podemos decir, año y medio. Nos empezamos a juntar en Iruña unas cuantas personas con la intención de poner un debate encima de la mesa, un debate que nos parecía interesante, que tuviese su tiempo y que tuviese una dinámica social encima de la agenda política y agenda social de toda Nafarroa. Ese debate no es otro que la necesidad de soberanía para encarar los retos de futuro que tenemos como sociedad, ¿no? La verdad que esa era la línea central, es decir, joder, tenemos que intentar que la reivindicación de la soberanía, ¿no?, esté en la agenda política. En mayo de 1521, con los alzamientos y rebeliones populares, 9 años después de la conquista de las tropas castellanas de Nafarroa, 9 años después, ¿no?, se vuelve a intentar otra vez recuperar la soberanía, y no es que se vuelve a intentar, sino que se consigue. Y es durante todo este mayo que hemos pasado ahora recientemente, donde se han cumplido 500 años de las rebeliones de Tudela, de las rebeliones de Irurzun, de las rebeliones en Tafalla, en Estella, en Sangüesa, en Vera de Bidasoa, en Roncal. O sea, es el pueblo que 9 años después, cuando escucha que vuelve otra vez a haber una intentona por parte del ejército navarro con la ayuda del ejército francés, la gente se vuelve a levantar, se vuelve a pelear por sus derechos. Y no solo que vuelve a pelear, sino que consigue ser libre durante 2 meses. Y es ahí donde se da el contexto de la batalla de Noain, porque conseguimos echar a los españoles, ser durante 2 meses independientes otra vez, y es ahí cuando vuelve otra vez las tropas, que somos capaces de llevar 5.000 personas a las campas de Gueche y plantar cara al ejército español, que vuelve otra vez a querer dominar estas tierras, ¿no? Eso, la verdad, que nos dio el lema Nafarroa Berri Saltza, ¿no? Es decir, Nafarroa se ha levantado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, por sus derechos, por su forma de vida, para conseguir la soberanía y para conseguir ser libres, ¿no? Entonces dijimos, hostias, soberanía. Nos levantamos otra vez y vemos otro elemento que es muy importante, que es la rebeldía que caracteriza a este pueblo, ¿no? Parece mentira que 500 años después de 500 años en los que un proyecto español imperialista ha dominado los destinos de las gentes de esta tierra, pues 500 años después seguimos los rebeldes y las rebeldes del siglo XXI, en este caso, reivindicando y levantando la bandera de la libertad, ¿no? Entonces, por eso le pusimos también el apellido, ¿no? Es Nafarroa Berri Saltza, soberanía es libertad.
Y entonces dijimos, tenemos que trabajar tres ejes. Tenemos que trabajar el ciclo histórico que os acabo de contar, que acaba en Amaiur, ¿vale? El año que viene, en julio del 2022, se cumplen también 500 años de la batalla de Amaiur. Queremos meter otra idea a fuerza, que es la rebeldía de este pueblo. Somos los que estamos aquí herederos de aquellas personas que hace 500 años se alzaron y lucharon, y os invitamos a sumaros y no dejar esta bonita pelea, que es el seguir peleando para que Nafarroa sea lo que las navarras y los navarros queramos. Y el tercer eje era la soberanía, una soberanía que nosotros no la entendemos en términos de reyes, en términos de reinos, en términos de espadas, de caballos, sino que la entendemos en el siglo XXI, porque aquí es donde nos ha tocado vivir. Y la soberanía, como nos hemos dado cuenta en esta pandemia, ¿qué es? Decidir. Decidir dónde se hacen las vacunas, decidir qué normas rigen para la sanidad, qué normas rigen para la educación, qué sistema de pensiones queremos, qué marco laboral queremos dotarnos. Eso es decidir, eso es decidir. Y lo que hemos visto es que en la crisis sanitaria más grande a nivel mundial, ningún Estado formal, ninguno, ha dejado soberanía a ningún otro ente. Es decir, nosotros hemos vivido esta pandemia como súbditos españoles. Si hubiéramos sido súbditos alemanes, lo hubiéramos vivido de otra manera. Y si hubiéramos sido súbditos finlandeses, también de otra manera. Es decir, nos dicen y nos decían que es muy trasnochado el estar reivindicando la soberanía en el siglo XXI, ¿no? Que la era de la globalización, que esto era de atrasados. Pues no, camaradas. Nos acaban de demostrar que la crisis sanitaria, social y económica más grave que ha habido en los últimos 100 años, aquí no suelta la soberanía ni Dios. Y por eso mismo nos queremos gobernar a nosotros y a nosotras mismas sin que nos digan ni desde Madrid, ni de Bruselas, ni desde ningún lado. Queremos tener capacidad de decisión para decidir absolutamente todo. Y sobre todo, como sociedad del siglo XXI tenemos unos retos muy potentes que queremos abordar con herramientas muy potentes y con una seguridad jurídica muy potente. Y esos retos son el cambio climático, la robotización, son la fiscalidad, y pueden ser otras miles de cosas, y aquí en Nafarroa, pues como no, también apuntar el tema lingüístico, ¿no? Estamos hablando de una tierra que tiene 2 idiomas, la cual se parte en 3, ¿no? Y esto es algo que es muy curioso, pero esto es algo que viene de la Lorazna, del mejoramiento del fuero. Es una ley que se introduce ahí y que da la capacidad a esta tierra a dividir y zonificar el cómo se habla el euskera en esta tierra. Esas tres ideas son las pilares, y nos ponemos a trabajar. Nos presentamos el 24 de abril en la Ciudadela de Iruña, bajo un manifiesto que firman 73 personas, y de ahí, ¿qué hemos hecho? Pues una ola poco a poco en Auzolán, pueblo a pueblo, que la verdad que en 6-7 semanas que lleva esta dinámica estamos súper contentos y contentas. La verdad que hemos conseguido grupos de trabajo como el que se ha formado aquí en Tudela, que es de felicitarse, que es de agradecer, se le ponen los pelos de punta, pero lo mismo puedo decir de Andosilla, de Lerín, de Sartaguda, de Bacaicu, de Altsasu, de Anchoain, de Berriozar, o de otros 20 pueblos más que os habéis organizado. Hemos puesto todas las herramientas abiertas para que todo el mundo que quisiera las pudiese trabajar, y desde ahí hemos ido haciendo una ola con diferentes actos. El día 22 de mayo era el día para homenajear a todos esos rebeldes de hace 500 años que se levantaron pueblo a pueblo, pero también para coger el testigo nosotros y nosotras y decir, estamos dispuestas a seguir en la pelea, estamos dispuestas porque nos sentimos herederos de aquellas personas. Y eso fue algo muy bonito. Nos juntamos más de 800 personas por toda Nafarroa haciendo fotos como la que hicisteis ayer, aquí, leyendo el manifiesto. En otros sitios llegaron a hacer berchos o grupos de música del pueblo. O sea, hubo un poco de todo.
eso fue el 22 de mayo, luego habéis visto que hemos sacado una canción que es la banda sonora de esta movida, que fue grabada por el grupo de Tafalla y Larraga de los Rotten Amairu. Es una flipada, a día de hoy tiene más de 70.000 reproducciones, creemos que es el mejor comunicado que podíamos haber hecho, y ahí intentamos sacar las tres ideas que os he comentado, ¿no? El ciclo histórico, la rebeldía y la necesidad de soberanía. En estas 2 últimas semanas, si seguís un poco por las redes sociales, por las diferentes cuentas que tenemos, estamos haciendo un feedback muy bueno con gente, con artistas que nos han mandado dibujos, gente que nos ha mandado versos, gente que nos ha mandado versiones ya hasta de la canción de los Rotten. Hemos sacado un pequeño spot que lo hemos difundido hoy a las 11 de la mañana, en el cual participaron 80 personas. Hemos dado entrevistas en infinidad de radios populares, hemos estado en revistas tanto en Tafalla como en los Pirineos, como en La Sacana, como en Sorrosín y Ratia en el Baztán. Es decir, verdaderamente hemos conseguido levantar o generar ilusión en toda Nafarroa. Hemos intentado y hemos conseguido meter tanto el lema Nafarroa Berri Saltza como Soberanía es Libertad en la agenda, y la verdad que ahora estamos preparando ya con mucho gusto y mucho mimo la última fecha que nos apuntamos nosotros, que era el 19 de junio. El próximo sábado, una manifestación en Iruña que partirá desde Antoniuti, donde vamos a intentar hacer una manifestación diferente. Está todo inventado, pero bueno, somos ambiciosos y ambiciosas, estamos trabajando con DJ Raimi, vendrán los Rotten, va a estar Petty, va a haber Jotas, bueno, habrá camisetas para poder comprar, habrá banderas. Bueno, queremos hacer una pequeña fiesta para homenajear a la gente que hace 500 años se levantó, y a las personas que seguimos levantándonos todos los días para conseguir nuestros sueños, para conseguir nuestra libertad, ¿vale? Esa es un poco la dinámica que ha surgido en estas 7 semanas, que ha sido trabajo en Auzolán, de base, pueblo a pueblo, y era un poco lo que nos apetecía, y creemos que podemos estar satisfechos y satisfechas en decir que bueno, hemos conseguido parte de los objetivos que nos habíamos marcado. Incluso ahora ya veníamos en el coche hablando y hay que pensar en el futuro, Floren. Hay que pensar ya en agosto qué somos capaces de hacer, porque en julio descansaremos, que también toda la revolución necesita también un descanso para poder cargar pilas, seguir ilusionados y en agosto, a partir de agosto o septiembre, empezar a hacer cosas. ¿Qué haremos? Pues lo decidiremos entre todos y entre todas. Nos comprometemos a bajar también a Tudela, y con el grupo que os habéis movilizado estos días y que habéis estado poniendo carteles, habéis estado poniendo pancartas, la foto de ayer, la charla de hoy, el reparto que habéis hecho por diferentes pueblos de la ribera de carteles. Bueno, la verdad que es para estar orgullosos, y entre todos, no en Iruña solo, tomaremos la decisión de cuál es la aportación que puede seguir haciendo a el debate de soberanía, a el seguir siendo orgullosos y orgullosas, siendo los rebeldes del siglo XXI, y a esa necesidad de soberanía. Sin más, yo ya me callo, le voy a pasar la palabra a Floren para que nos haga, bueno, pues un poco, cogiendo la historia y juntándola con el presente, nos vaya contando un poco por qué en Nafarroa tenemos que seguir levantando. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, gustu bada hemen egotea, giro kargatua da, Tafaiatik etorri gara ekaitz batzuk atzean uzten, eta esaten genuen, bueno, nori iristen den lehenago gu, hala ekaitza, iritsi gara gu, baina ekaitza lastea dator, bidean dago. Bueno, ni batez ere, Saulen ikustu dut ekimena oso ongi aurkeztu duela, eta ni batez ere ideia bat azpimarratu nahi dut, eta da Nafarroako historian elemento importanteak daudela egungo eraldatze
apostua eta autua sustengatzeko. Ez hainbeste historiak agintzen digulako, baizik eta gure herriaren historia, Nafarroaren historia interpretatu daitekelako askatasunaren defentsa gisa. Egia da, episodio eta gertaera ezberdinak daudela Nafarroako historian, baina azken 500 urtetan badu alde batetik konkista, oso bortitza izan zena eta izugarrizko matxinada piztu zituna, baina bestalde badugu erresistentzia bat orain arte iritsi dena eta Nafarroa ezin da ulertu horri erreparatu gabe. Bueno, yo la intervención la voy a hacer en castellano. Agradeceros nuestra presencia aquí. Es un gusto poder hablar mientras nos agarra la tormenta que estará muy cerca de llegar, aunque igual suena, ¿no? Igual, no, esos son los del piso arriba. Esperemos que nos agarre, pero no demasiado. Bueno, después de la intervención que ha hecho Saúl, que yo creo que ha explicado muy bien un poco por qué hemos puesto en marcha esta iniciativa y qué es lo que pretendíamos, yo lo que quiero explicar es por qué centrar una iniciativa de este tipo en la memoria histórica y más exactamente en la memoria histórica que llamamos de largo recorrido, ¿no? Luego explicaré a qué me refiero con eso. A veces, sobre todo fuera de Nafarroa, en Nafarroa no tanto, pero a veces fuera de Nafarroa la gente se queda un poco extrañada de que demos tanta importancia a sucesos de hace 500 años, ¿no? A veces cuando alguien en Guipúzcoa o en Vizcaya te dice no podéis estar preparando actos con respecto a algo del siglo XVI, bueno, a veces les dice sí, bueno, también estamos con actos con la batalla de Roncesvalles que fue en el siglo VIII, o sea que aquí y muchas veces lo que hay en el fondo de esto es que en Nafarroa tiene mucha importancia la memoria histórica porque tiene mucha importancia la historia, porque hay mucha historia de la que hablar, porque además hay una historia con mucha continuidad. Nosotros hablamos el otro día en la charla de Lerín de un estado, el estado navarro, con sus particularidades, que no fue siempre, la gente dirá, bueno, no fueron todos los tiempos, no era igual, ningún estado del mundo es igual cuando pasan los siglos, pero estamos hablando de una experiencia de estatalidad que dura cerca de 8 siglos, 800 años, ¿no? Claro, eso es mucho tiempo, y pretender que una sociedad como la Navarra, aunque hayan pasado 500 años desde la conquista, que no de la desaparición total de esa estatalidad, pensar que toda esa memoria haya desaparecido, pues es no reconocer la realidad. Otra cosa es cómo se ve, cómo se percibe en cada momento histórico concreto ese legado de la historia, ese peso de la historia. La historia siempre pesa, o sea, las personas vivimos en un mundo que está marcado por los que han y las que han vivido antes, por lo que han hecho, por lo que no han dejado de hacer, por relaciones que han tenido, por la economía que han desarrollado, por las guerras que han pasado, desde los nombres de las ciudades hasta cómo están hechas, los barrios que existieron, los que no existen, lo que se cultiva, a dónde se puede ir por unas carreteras, todo, si hay tren. Todas las cosas que nos podamos imaginar son fruto de la historia, y la historia son siempre los conflictos de intereses, los conflictos entre gente que tiene una manera de ver las cosas y otra diferente, entre las élites y la mayor parte del pueblo, que ese es el conflicto normalmente fundamental, y todo esto se va como si fuera haciendo estratos en una sociedad, y en un momento determinado se pueden ver los resultados de todos los momentos que han pasado en la historia anterior. Y por eso, en el caso de Navarra, en el caso de Nafarroa, hay dos cuestiones que son enormemente importantes y que siempre pesan y siempre condicionan, siempre dan forma al debate político de cada época, aunque a veces afloren o se perciban de una manera más o menos clara. Y esas dos cuestiones son la estatalidad, es decir, la existencia de una vida institucional diferenciada, que ahora, en términos de ahora, podríamos llamar autogobierno, o podríamos llamar soberanía, pero que en otros tiempos les llamaban reino, o le llamaban en otros momentos de la historia foralidad. La misma idea, la idea de que una comunidad política, de que la gente que vive en un determinado territorio se autogobierne a sí misma, no se ha denominado igual a lo largo de la historia, ha tenido diferentes nombres, y porque las culturas han cambiado, porque la manera de vivirlo, la manera de llamarlo ha cambiado, pero hay un hilo conductor, que es el de una comunidad política que intenta a lo largo de la historia autogobernarse, y cuando es conquistada, incluso en esa situación, intenta seguir autogobernándose lo más posible, ¿no? Ese es un hilo, y la institucionalidad, la estatalidad es un hilo que tiene que ver también con las reuniones, con las relaciones con el resto de territorios vascos, que también formaron parte
de esta misma estatalidad, que en una parte de la historia se llamó Reino de Navarra, y la otra gran cuestión es el euskera. La otra gran cuestión es la cuestión de la pluralidad lingüística y especialmente de la existencia del euskera, ¿no? Y lo que vemos es que durante mucho tiempo el relato sobre la navarridad y sobre qué es Navarra se ha construido negando las dos, negando que existiera una experiencia histórica de independencia de tantos siglos, o negando que el euskera haya sido la lengua original de Navarra, de manera que se da una situación en la que cuanto más vayas acercándote al pasado, cuando más te alejes del presente, con más normalidad se reconocen estas dos cosas. Si leemos a Lesón o a Moret, los grandes cronistas del Reino de Navarra, si leemos las historias de Navarra que se escribían en el siglo XVII, en el siglo XVIII o hasta en el siglo XIX, encontraríamos que estas dos cosas se hablaba de ellas con relativa normalidad. Se reconocía que había habido una estatalidad, y se reconocía, incluso por quienes no lo hablaban y nunca lo habían hablado, que la lengua originaria del Reino de Navarra, hablada en todo el territorio, era el euskera, y que no era por tanto una lengua ajena, sino la lengua propia del país, que había ido retrocediendo no porque cambia el clima, sino porque había sido sometida a una presión de unas lenguas que eran mucho más fuertes y que tenían además instituciones estatales que eran las que hacían que se impusiera y que el euskera fuera cada vez más débil, fuera considerado como más inútil porque no servía para trabajar en la administración, porque no servía para viajar a otros lugares donde no se hablaba, etcétera, etcétera. Pero esto no pasa por casualidad. Las lenguas que siempre se dice, aprender esta lengua es menos útil. Cuando se dice eso es que esa lengua está dominada por otra que tiene estructuras estatales y económicas que la defienden. Esto no es porque algunas lenguas sean más listas, ni más grandes, ni más pequeñas, ni más entretenidas, ni más aburridas, es porque hay relaciones de poder detrás, ¿no? Y esas dos cuestiones, el euskera y la estatalidad, bueno, pues son esas dos cuestiones que están ahí y que, como decía, están sin resolver, y que conforme nos acercamos al presente y sobre todo a la Navarra construida oficialmente después de la muerte de Franco, ya la negación de estas dos cosas es absoluta. La Navarra del mejoramiento del fuero no se ve a sí misma como un sujeto de soberanía, sino como una comunidad foral, que aunque el discurso del régimen pretende situarla como una comunidad diferente de las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional Español ha dicho que es una comunidad autónoma más, y por tanto que no existe un trato, en realidad no ha existido nunca un acuerdo libre entre Navarra y la corona española entre iguales, porque nunca jamás en la historia encontraremos un Estado y un pueblo que ese Estado haya conquistado que hagan un pacto entre iguales, ¿no? Si a ti te conquistan por la fuerza de las armas, o no firmas nada, o si firmas algo nadie puede decir que ha sido un pacto entre iguales. Si sales de aquí y alguien con una ametralladora te mete el caño de la ametralladora en la boca y te dice que firmes un papel, nadie puede decir que eso ha sido un pacto libre adoptado entre dos personas que eran sujetos de pleno derecho, ¿no? Sin embargo, así nos cuentan la historia de Navarra, y el mejoramiento se basa en una versión totalmente distorsionada de esas dos realidades históricas. La estatalidad, que nos fue arrebatada por la conquista de 1521, se convierte en un pacto. Navarra tiene un pacto con el Estado español, como si libre y voluntariamente hubiéramos decidido formar parte de la corona española, y el euskera es una cosa que se da en una parte de Navarra, muy al norte, y que es ajeno y totalmente extranjero en el resto, ¿no? Por eso es tan ajeno que hay que dividir Navarra en tres territorios diferentes con respecto al euskera. Uno es en el que es totalmente ajeno, otro es en el que se le puede soportar un poco, y otro es el que, como se habla tanto, no se puede expulsar ni se puede prohibir. Pero la ley ya refleja, la ley de la zonificación refleja que en el fondo lo que se quiere es barrer, ¿no? O sea, que si se pudiera, lo que se intentaría es que en ninguna de las tres zonas hubiera una realidad oficial del euskera, ¿no? Y cuando nos planteamos esta iniciativa, nos pareció que la reivindicación de todo este pasado, y especialmente de lo que ocurrió hace 500 años, nos podía servir para un objetivo muy claro que no hemos ocultado en ningún momento. Esto no es una iniciativa nostálgica. O sea, lo que nos preocupa, con todo lo importante que es mucho, no es que se conozca y recordar lo que pasó hace 500 años, eso también nos preocupa. Y por eso estamos, pues, entre otras cosas, dando esta charla, y por eso yo voy a hablar, aunque sea brevemente, de lo que pasó hace 500 años, ¿no? Y de la importancia que tuvo. Lo que nos interesa es, como personas que vivimos en el 2021, lo que nos interesa es lo que pasa en el 2021 y en lo que pueda pasar en los próximos años. Esa es nuestra preocupación fundamental. ¿Por qué? Porque lo que pasó en 1521 lo podemos conocer mejor o peor, pero no podemos cambiarlo. Lo que podemos cambiar es lo que hay ahora o lo que venga en el futuro, y ahí es donde hay que concentrar nuestras fuerzas.
pero nos parece que es muy importante prestar atención a lo que ocurrió entonces, porque esta es una manera de afrontar el debate sobre la soberanía de Navarra y sobre la situación de Navarra ahora. ¿Por qué? Porque así explicamos cuál es el origen de la situación que vivimos ahora, porque en todos los países del mundo que han sido conquistados, todos los pueblos del mundo a los que se ha arrebatado su lengua, se les ha sometido a un relato para ocultar esa realidad, para ocultar esa trayectoria histórica y parecer que lo que ha pasado pues era poco menos que como las tormentas, fruto de la naturaleza, o que el pueblo era demasiado pequeño para sobrevivir. Nosotros en un debate en 2012 sobre la conquista de 1512 nos decía, es que Navarra era tan pequeña que estaba condenada a desaparecer de todas maneras, ya por eso mandaron un ejército para invadirla, ¿no? Es decir, se hacen relatos para que lo que ha ocurrido parezca que no lo ha hecho nadie, que nadie tenía intereses dominadores, ni colonizadores, ni imperialistas, sino que bueno, pues que hay pueblos que van adelante y son muy grandes y tienen muchas colonias y otros que son muy pequeñicos y pierden su lengua, como si eso fuera una cosa normal, de la misma manera que hay gatos grandes y hay gatos pequeños, ¿no? Sin más. Entonces es muy importante recuperar el hilo de la historia para desmentir eso y para poner en evidencia que eso no es verdad, que el hecho de que Navarra sea una comunidad autónoma española no es fruto de un enamoramiento histórico, sino de una conquista violenta, y además esa conquista nunca ha dejado de ser precaria, porque siempre se ha enfrentado a una resistencia de un tipo o de otro. Claro, la película contada como una historia de amor, de un pacto entre iguales, o contada como una conquista violenta y una resistencia de 500 años no tiene nada que ver, son dos historias totalmente distintas. Y por supuesto, de cada una de ellas se deduce una interpretación de lo que es la navarridad. Para algunos sectores la navarridad es un enamoramiento de España, es lo más español del mundo, y los fueros son un canto de amor a España, ¿no? Eso es lo que decían los que estaban, no, esto no me lo estoy inventando, suena muy caricatura, pero es lo que dicen a veces textualmente. Esta es la versión que daban los que fueron en nombre de UPN y del PP a la manifestación de ayer a Colón, a Madrid, ¿no? Esa es la versión, y representaban esa Navarra orgullosísima de ser lo más español de lo más español, ¿no? Pero hay, por supuesto, otra interpretación de la historia de Navarra, que es la que estamos defendiendo entre otros y otras, nosotras y nosotros en esta iniciativa, que es la de, primero, recordar, y por eso esta importancia de la historia a largo plazo, recordar que aquí hubo un estado propio, que al principio comenzó a llamarse Reino de Pamplona, que luego se llamó Reino de Navarra, y que duró, como digo, 8 siglos, y que fue conquistado por la fuerza de las armas. Eso es un dato histórico que es muy importante, y que lo que llamamos foralidad y lo que llamamos Navarra son los restos de esa soberanía violentamente arrebatada, que no se mantienen porque sí. Hay muchos pueblos en el mundo que fueron dominados y que han sido totalmente hechos desaparecer, no existe, o sea, cuando vemos cuando hablamos del euskera pasa una situación muy delicada, hay que recordar que hay muchos pueblos, por ejemplo los españoles en América, hicieron desaparecer muchísimas culturas y lenguas de las que no se sabe absolutamente nada. En algunos casos mataron a todas las personas que formaban parte de un pueblo, desapareció su cultura, en algunos casos quedan algunas partes de su cultura, pero no queda nada, ni de su lengua, ni de su memoria. Nadie puede mantener ese legado, en nuestro caso sí, aunque con todas estas dificultades, ¿no? Entonces, contar esa historia tiene ese efecto, y contar la historia de la rebeldía, aparte de situarnos y explicarnos la situación que tenemos ahora, por qué, por ejemplo, llevamos ya, en esto nos vamos pareciendo cada vez más a la comunidad autónoma vasca, ahora últimamente estamos a la espera de que el Estado español devuelva a Navarra, porque hasta en el franquismo, o sea, una competencia que es la competencia de tráfico que Navarra tenía en el franquismo, que tiene narices, la perdió después y ahora estamos a ver si se recupera. Y vamos recuperándola, se han anunciado ya que se recupera unas 800 veces, ¿no? Pero eso te lleva, claro, eso es el desmentido total a la idea de que Navarra tiene una relación de tú a tú con el Estado español y que tiene un pacto entre iguales, porque si tuviéramos un pacto entre iguales no tendríamos que esperar a que Madrid te ceda la competencia en tráfico, tendrías que negociarla, sería al revés, ¿no? Tú podrías decir, si tú no me reconoces eso, te quito la de no sé qué, porque estarías hablando entre iguales. No habréis oído jamás una negociación entre el gobierno de Navarra y el gobierno de España en términos de iguales, por la sencilla razón de que no. Y cuando hay un conflicto, que esto es una de las mayores expresiones de cómo hay una relación de subalternidad política, de subordinación, cuando hay un conflicto, por ejemplo, cuando el PP presenta, como ha presentado contra un montón de leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra, recursos, el que decide es el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal que esté al margen de Navarra y al margen del Estado, sino que forma parte de la estructura del Estado, con lo cual
por si quedaba alguna duda de que no es una relación de iguales, sino una realidad en la que alguien está arriba y decide sobre y el otro está abajo y no puede decir más que lo que le dejan decidir, para encima el supuesto árbitro forma parte del otro equipo, con lo cual, si por alguna razón tú lograras meterle un gol, como son estas leyes, el árbitro te los va a anular. Entonces, esa es la expresión. Por eso nos parece importante recordar esa situación que tenemos ahora, de dónde viene. Eso es muy importante, que viene de una conquista que se produjo principalmente en 1512 y que fue una conquista extraordinariamente violenta, por tanto no hubo ningún pacto en ningún momento, sino hubo violencia, imposición, hubo colonización y hubo dominación que dura todavía. Y la segunda cosa que nos parece muy importante, que es la que hemos querido destacar, y por eso una de las cosas que hicimos en la iniciativa es decir, bueno, vamos a recordar, y ahora entro un poco a lo que ocurrió en 1521, vamos a recordar, como Saúl ha comentado, la derrota en Navarra en la batalla de Noain, pero no vamos a quedarnos en eso y no queremos que el recuerdo de la batalla de Noain sea lo más importante en estos 500 años. ¿Por qué? Porque primero nos pareció que quedarnos en la celebración, entre comillas lo de celebración, ¿no? O en recordar una derrota, muchas veces recordar una derrota no es la mejor manera de animar a la gente a volver a luchar. Nos parecía que ahí hay un riesgo de caer en la nostalgia, en una especie de melancolía de lo que pudo ser, de la que no sale demasiada energía transformadora para el futuro, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que celebrarla, y por eso hay que celebrarla, y es muy importante el acto, ¿no? Pero nos pareció que había cosas más importantes, aunque mucho más desconocidas, en el año 1521, y que ahí sí que había un potencial de discurso y un potencial de recuerdo mucho más fuerte. Y es algo que en realidad nos hemos dado cuenta de que no es muy conocido. A partir de, sobre todo, del 2012, en general, en Navarra es mucho más difícil que antes de 2012 decir que en 1512 no se produjo una conquista, ¿no? Porque hubo un movimiento social muy fuerte y además hubo un movimiento cultural, de libros, de historiadores, de publicaciones, en el cual los que habían, encabezados, digamos, por Jaime Ignacio del Burgo, los que habían dicho que aquello fue uno de los libros citaba, y es una expresión suya, una bendita conquista, como diciendo, ¿cómo va a ser aquí una conquista? Bueno, pues ellos tuvieron que retroceder mucho porque, digamos, entre argumentos y sobre todo datos, los enterramos en aquel año, ¿no? Porque era evidente el desequilibrio total entre los datos históricos y la versión que ellos sostenían, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que ya no han vuelto a hablar mucho de 1512, iban a celebrarlo con mucho presupuesto y pero bueno, vino la crisis y ya no les interesaba, la batalla estaba en otra manera, en otra situación, perdón, y bueno, fueron cambiando, ¿no? Pero sí que hay algo que no se conoce tanto, y que en las movilizaciones y en el trabajo que hicimos de charlas y de publicaciones en torno al aniversario de 1512, en 2012 ya lo fuimos adelantando, pero no se conoció tanto, es que la conquista fue extraordinariamente violenta y que la resistencia duró muchísimo tiempo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque cuando se cae el discurso de la libre incorporación de Navarra a la corona española, surge un discurso que sonará, porque ha sido muy criticado para otra cosa totalmente diferente, pero desde el feminismo, que es el discurso de la justificación en base a la poca resistencia de la víctima, ¿no? Entonces dicen, bueno, igual no fue una libre incorporación, pero tampoco fue una conquista violenta porque Navarra no se resistió mucho, ¿no? Que es una cosa perversa de decir que si un pueblo está dominado y no se ha resistido mucho, pues es que viene a ser más o menos como que se lo merecía o como que es una parte de unirse casi voluntariamente, ¿no? Claro, con el pequeño hecho de que Navarra, para empezar, no podía oponerse porque no tenía fuerzas militares comparables a las que tenía España en 1512. Pero es que además es mentira, porque sí se opuso. Y además se opuso con tanta fuerza que logró una victoria concreta. En 1521, de manera brevemente, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que los partidarios de los reyes de Navarra que estaban exiliados expulsaron a los españoles de todo el territorio de Navarra. Es decir, se recuperó la soberanía de todo el territorio de Navarra. Esa es la parte buena, la parte mala es durante solo unas semanas. O sea, es decir, Navarra en realidad la conquistaron entera 2 veces, en el verano de 1512 y en el verano de 1521. O sea, fue conquistada 2 veces, no una sino 2 veces. Y la segunda vez fue conquistada porque todo el territorio se recuperó. ¿Por qué se recuperó todo el territorio? Bueno, se recuperó por diversas razones. Primero,
porque los españoles, que ya eran un imperio, porque de los reyes católicos, eliminando de la línea sucesoria a Juana, a la que consideraban la famosa Juana la Loca, la quitaron de la circulación y entonces impusieron un nuevo rey que pasó a la Casa de Austria, que era un imperio, y entonces ya estamos hablando de Carlos, el famoso Carlos I de España y V de Alemania, que ese era el rey, el emperador, en el 1521. En aquel momento los españoles, los imperiales, tenían un problema porque tenían una contestación muy grande de parte de las élites y de otros sectores de la población en la propia Castilla. En 1521 se da la rebelión de los comuneros en Castilla, se dan también las Germanías, que son unas rebeliones populares tanto en el Reino de Valencia, en el País Valencià, como en las islas, sobre todo en Mallorca, y el imperio, que era muy consciente, y la documentación de la época lo dice claramente, toda la documentación de la época de los virreyes y de los militares españoles y de sus jefes políticos dicen que no se fiaban de Navarra porque eran totalmente conscientes de que la relación que tenían era una relación de fuerza y que la Navarra estaba dominada porque tenía más fuerza, los españoles tenían más fuerzas militares, pero en el caso de que no se tuvieran, pues el rey nos iba a rebelar o había gran peligro de rebelión, ¿no? Por eso había una enorme represión, un servicio de espionaje tremendo para ir midiendo en todo momento si la población estaba o no estaba cerca de la sublevación, ¿no? Y en 1521 lo que pasa es lo que ya habían ido anunciando estos corresponsales españoles en Navarra, ¿no? Y es, si por lo que sea tenemos que aflojar nuestras fuerzas militares en Navarra, ya podemos dar por perdido este territorio. Sobre todo si para recuperarlo el rey de Navarra logra el apoyo del rey de Francia, que eso también era muy importante porque aunque toda la población navarra estuviera con el rey en un momento determinado, o aunque pudiera haber, como hubo, rebeliones populares, estamos hablando de una población muy pequeña frente a un estado que era mucho más fuerte. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando en 1521, a la vez en estas fechas se rebela Navarra, recupera todo el territorio y a la vez cae Tenochtitlán, que era la capital que era lo que es hoy México Distrito Federal. O sea, es un ejército ya que está combatiendo en varias partes de América, que está combatiendo en el Estado español, que acaba en esas fechas de derrotar a los comuneros en Villalar, que ha aplastado también las rebeliones en Mallorca. Es decir, es un estado imperial súper fuerte, con lo cual ciertamente una rebelión en Navarra que no contara con el apoyo del rey de Francia para compensar no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque podía ganar en el territorio, porque podía movilizar a la mayor parte de la sociedad navarra, efectivamente, pero no iba a ser capaz de derrotar a las fuerzas que los españoles iban a mandar. Por lo tanto, la oportunidad histórica se produce en 1521, primero porque hay una debilidad del Estado imperial español que tiene que dispersar sus fuerzas en varios focos de rebelión y que por tanto ya no puede concentrar tantos militares, tantos soldados en Navarra. Esa es la primera razón. La segunda es que los españoles, que llevaban solo desde 1512 dominando Navarra, lo habían hecho tan mal y habían sido habían cometido tantos abusos que la parte de la nobleza o de los llaunchos o de los señores navarros, de las facciones nobiliarias que habían visto con buenos ojos la invasión de 1512, en su mayoría ya con 9 años ya se habían hartado de ser españoles y ya no querían seguir siéndolo más, ¿no? Entonces este también es un factor muy importante que hace que hay incluso algunas personas, algunos líderes militares, algunos de ellos importantes, que estuvieron con los conquistadores en 1512, estuvieron contra los conquistadores solo 9 años después, en 1521, ¿no? Este es un dato importante. Y luego hay otro elemento que tiene que ver, en tercer lugar, con la propia percepción social, no ya de los nobles o de los que tenían más recursos, sino de la sociedad en general, que es la percepción de que la conquista había sido un cambio real en las condiciones de vida, un cambio a peor, ¿no? Porque la sociedad había cambiado, porque el tipo de modelo político había cambiado y porque ese modelo político era peor, ¿no? Esto lo sabía muy bien, había una parte de la población en Navarra que era de origen morisco o de origen judío, que en algunos casos había sido obligada, los reyes navarros en 1492, cuando los reyes católicos españoles expulsaron a los judíos y más tarde a los moriscos, presionaron mucho al reino de Navarra para que hiciera lo mismo, especialmente con los judíos, y el reino de Navarra se resistió bastantes años, pero terminó por expulsarlos, aunque más formalmente que realmente, entre otras cosas, y esto es una cosa que se sabe poco, pero que está muy documentada históricamente. Esta fue otra de los chantajes que se hizo a Navarra, porque se le dijo claramente por los reyes españoles que si no expulsaban a los judíos, ese iba a ser una excusa para invadir
porque claro, eso significaba estar en contra de la Iglesia y estar en contra de la religión. Los reyes, por tanto, tuvieron que expulsarlos porque es la única manera de no darle una excusa a los reyes españoles que ya hacía mucho tiempo que venían preparando la conquista, ¿no? Pero lo cierto es que había una parte de la población que provenía, que tenía origen morisco o tenía origen judío, precisamente, fundamentalmente en la Ribera y precisamente, sobre todo aquí en Tudela, y esa parte de la sociedad, como otras muchas partes de la sociedad, había percibido la conquista como un empeoramiento terrible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú has sido morisco o sigues siendo musulmán, aunque de manera encubierta, no te da igual que en tu ciudad se instale la Inquisición, no te da igual. Aunque formalmente el Reino de Navarra también tuviera actitudes represivas, que también las tenía, no es lo mismo tener la Inquisición o no tener la Inquisición. Y por eso esa gente es la que y por eso los inquisidores, que lo sabían muy bien, lo habían dejado por escrito, en cuanto les llegó la noticia de que Navarra empezaba a rebelarse y un ejército franco-navarro cruzaba los Pirineos saliendo corriendo de Tudela y no pararon hasta llegar. No tengo muy claro si hasta Logroño o hasta Calahorra, o se pararon en Calahorra, pero salieron corriendo porque percibían algo muy claro, que es que les iban a cortar la cabeza, ¿no? Y de hecho la gente pues quemó los recursos, quemó los archivos de la Inquisición. Es decir, la gente que había sido ya obligada, en Pamplona se habían obligado a construir los castillos con trabajos forzados, es decir, la gente ya había visto, contrariamente a otra de las versiones que se suele repetir mucho con respecto a la historia de Navarra, de la conquista de Navarra, que al final a la gente normal todo eso se la patinaba, porque al final eran unos reyes frente a otros, la gente ya había percibido que eso no era así, que en realidad había diferencia, y yo no soy desde luego ni pro-monárquico, ni pro-reyes, ni nada de eso, es decir, no estoy haciendo una apología de la monarquía, ni siquiera de la monarquía navarra, pero sí que es verdad que los datos históricos nos dicen que la gente no era neutra con respecto a las dos posibilidades. La gente no percibía simplemente como que sea rey este, o que sea rey uno de aquí, o que sea rey un español. No, había otras cosas en juego, y una de las cosas que había en juego era precisamente esa posibilidad, ¿no?, de persecución, y de hecho, bueno, la conquista de Navarra dio origen a toda una cadena de persecuciones, no solo contra judíos, moriscos, contra mujeres acusadas de brujería. En fin, la Inquisición fue ya una constante que además se intensificó porque comprendieron después de 1521, cuando la rebelión fracasa y después de la batalla de Noain vuelven a recuperar los españoles toda Navarra, entendieron muy bien la situación, ¿no? Y unido a este tercer factor, hay algo que en la iniciativa hemos querido destacar mucho, que es muchas veces cuando se habla de historia y de pueblos que han sido dominados o conquistados, muchas veces hay un problema muy grande para encontrar documentos o fuentes. No hay, ¿no? Porque los ganadores han contado la historia y porque los perdedores no podían contarla, no tenían instrumentos para contarla, y además en el caso de los perdedores había otro agravante, que es que si tú tenías el punto de vista de los perdedores, no te interesaba ponerlo por escrito, porque gracias a eso te podían cortar la cabeza. O sea, nadie iba a contar una memoria de nos rebelamos y éramos mogollón los que nos rebelamos y estaban aquella, porque aquello era un documento que te llevaba a la horca, ¿no? A nadie se le iba a ocurrir. La historia la cuentan los demás, ¿no?, los ganadores. Y los ganadores cuentan una historia, pero incluso en esa historia, a veces sin querer, cuentan parte de lo que quieren ocultar, ¿no? Y hay un factor que es muy importante, que es el factor emocional en la conquista, ¿no? Encontramos con que los españoles ganan, pero no consiguen que les aplauda nadie, y en cambio la resistencia navarra es una resistencia que está llena de emotividad. O sea, en todos los momentos, todos los documentos hablan continuamente de cómo la gente lo vivía es decir, por parte española era una situación de fuerza, ¿no? Cuando entran un 25 de julio de 1512 en la ciudad de Pamplona, los propios cronistas españoles hablan del esplendor, de las armaduras brillando al sol, pero no dicen ni una palabra de la ciudadanía recibiéndolos, ni ellos siquiera. O sea, es tan evidente que no lo recibió nadie que ni ellos lo dicen, ¿no? Hay que reconocer que la ciudad había intentado negociar con ellos y ellos al final le dijeron que si no se rendían iban a pasar a la ciudad a cuchillo. Entonces, claro, si tú dices en una ciudad que se rinden o los vas a matar a todos, pues es probable que cuando entres por las calles no vayan a salir a echarte pétalos de flores, ¿no? Pero ellos reconocen, o sea, no hay en nada de la conquista, no hay, y hay varios libros que escribieron los conquistadores, además en ese mismo año, alguno de ellos, no hay nada referente a una alegría, no hay, es decir, ganamos, somos más, los derrotamos y punto. Sin embargo, en las otras crónicas sí que hay muchas pruebas de resistencia, de la alegría de la gente, de celebración, y sobre todo en 1521. Entonces, como os decía, ¿qué pasa en 1521? Pues pasa, como os decía, que los imperiales, digamos, tienen un momento de debilidad, el rey navarro consigue convencer al rey francés y organizan un ejército
que en cuanto se moviliza ya solo la idea de que están cerca de la frontera, y cuando estamos hablando de la frontera hay que recordar algo, y es que hasta 1521 los españoles conquistaron también la Baja Navarra. O sea, en 1521 don Iván Egarasi era una ciudad, entre comillas, española, porque estaba conquistada por los españoles. O sea, si no hubiera producido esta rebelión, igual todavía Lizarra Garasi sería, o sea, ahora tendríamos otra merindad y sería oficialmente tan española como siempre, porque seguro que habría habido algún del Burgo, yo siempre suelo decir algún del Burgo en don Iván Egarasi, que diría que don Iván Egarasi no ha sido otra cosa que españolísima desde tiempos de los dinosaurios, ¿no? Porque lo habrían impuesto a posteriori, pero aquello era, ¿no? Y entonces, en cuanto se acercan ahí, ya los rumores empiezan a funcionar. Hay un libro muy bonito, El rayo de la memoria, Comuneros, que ha sacado un autor sobre la rebelión de los comuneros en Castilla, que está muy bien, y él habla de muchas cosas y habla, entre otras cosas, del valor que tenían en aquellos tiempos los rumores. Ahora tenemos internet, tenemos los medios de comunicación, pero antes, y de hecho toda la correspondencia de los virreyes navarros y de los jefes militares navarros en esa época y en los siglos posteriores coincide con lo que ocurre en el caso de Castilla, están obsesionados con los rumores. ¿Qué son los rumores? Los rumores, lo que se corría entre la gente de que podía pasar, ¿no? Oye, hay un ejército, no sé qué, mi primo ha venido de Valcarlos y ha escuchado que hay 2000 soldados con el rey de Navarra dispuestos a entrar. Tenían terror a esos rumores, terror. ¿Por qué? Porque esos rumores alimentaban la expectativa de que la gente se pudiera rebelar. Con la gente que sabía, la gente de Navarra, no sé, y por muy en contra que estuviera la conquista española, por lo que os he dicho antes de la correlación de fuerzas, no se iba a rebelar, porque los castellanos en 4 días podían movilizar más soldados que todos los navarros en las Navarras juntas. Entonces no había posibilidad material de liberarse de esa situación. Esa posibilidad dependía de que viniera un ejército de ayuda de fuera, ¿no? Por eso, solo el hecho de que alguien dijera, oye, dicen que van a venir un ejército, ya eso provocaba auténtica subversión política. Y de hecho hay gente a la que torturaron porque alguien dijo que había traído unas cartas, eso ya ocurre más tarde, pero es una cosa que se repite varias veces, ¿no? Entonces, en 1521 lo que sí sabemos es que solo esos rumores que van llegando, que en algunos casos no son verdad, porque en aquellos tiempos no había los niveles de comunicación que hay ahora, y porque pues nadie tenía tampoco una maquinica de contar soldados, y cuando alguien llegaba con un rumor a Tudela de que alguien en el Bearne estaba reuniendo 3000 soldados, pues no había ido con una máquina, había contado 3000 soldados, sino que ese rumor, pues posiblemente a Tafalla llegaría a 2000 soldados y allá pasando Falce serían 2500 y al llegar aquí 3000, pues porque siempre los rumores ya sabemos que tienen una tendencia a crecer, ¿no? Pero el caso es que conforme van acercándose los rumores, los dos bandos los toman como muy serios. Los españoles, conforme van viendo los rumores, se dan cuenta que es mejor ir saliendo por la puerta de atrás, y la gente comienza a sublevarse, en muchos casos sin esperar, ¿no?, a que se acercara el ejército. Ya hay un montón de sublevaciones, Tudela se subleva Tafalla, se subleva Lizarra, se subleva Sangüesa con mucha fuerza, y en todos estos casos los españoles salen por piernas, ya en aquel momento porque eran muy pocos, y sobre todo porque ya sabían perfectamente que su debilidad no estaba solo, por eso en la mayor parte de los casos huyen antes de que llegue el ejército franco-navarro, porque ya sabían que su problema no lo tenían solo con ese ejército, sino su problema lo tenían con la propia población, ¿no? Esto se ve muy claro en el caso de Pamplona. En Pamplona los conquistadores en Iruña se refugian en el castillo, que ahora no existe. El castillo de Pamplona no existe, solo existe el nombre, se llama la Plaza del Castillo. Ahí estaba el primer castillo que hicieron los conquistadores, que luego se demolió. En ese castillo se metieron los soldados españoles cuando llegaron ya las tropas, cuando ya se hizo la rebelión popular en Iruña, y cuando el ejército franco-navarro llegó a la ciudad, se metieron ahí y comenzaron los rebeldes, y el ejército franco-navarro comenzó a cañonearlos y no se les ocurrió mejor cosa, y ahí estaba el famoso Íñigo de Loyola, que bombardear la ciudad desde el castillo. Luego, cuando se rindieron, las tropas franco-navarras tuvieron muchos problemas para salvarlos, porque la gente, claro, lógicamente, por mucho que se hubieran rendido, la gente que había visto cómo bombardeaban sus casas, pues no tenía ninguna gana de dejarlos salir, aunque se hubieran rendido y aunque hubieran acordado una capitulación que les permitía salir, ¿no? Y en aquellos días lo que tenemos es, por tanto, se rebela toda Navarra, como os digo, atacan la sede de la Inquisición, que estaba aquí en Tudela, salen corriendo, aún así queman los archivos, y todo el territorio navarro queda libre de los ocupantes españoles. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes. Una primera, los nuevos no toman represalias contra quienes habían estado a favor de la conquista. Esto es una cosa muy llamativa, que por supuesto los españoles en 1512
sí hicieron, y que luego en 1521, cuando volvieron a ganar, sí hicieron. Y luego hay otra cosa que encaja con lo que estaba hablando, y yo voy a ir ya terminando, que es esa alegría que se da por esas sublevaciones, de la que sabemos poco, pero sabemos sobre todo precisamente por los conquistadores. ¿Por qué? Porque cuando ganaron más tarde, juzgaron a muchos de los que se habían rebelado, y entre las acusaciones que les hacían había sido no solo rebelarse, sino esas manifestaciones de holgorio. Hay una sentencia muy bonita sobre la rebelión de Iruña, que es lo que de alguna manera rememoramos en el acto, que es que la gente rebelada fue al palacio donde es el archivo general hoy, que era el Palacio de los Reyes de Navarra, y luego el Palacio de los Virreyes, y ahí estaba, y está ahora. Luego lo volvieron a poner, un escudo imperial. El escudo imperial lo tiraron, lo pisotearon, y luego el gobernador no había tenido tiempo de llevarse su burra, entonces pues hicieron una parodia, subiendo, como si fuera un carnaval, subiéndose a la burra del gobernador y haciendo como que el gobernador iba a marcha atrás, dado la vuelta y tal. Bueno, todo esto se sabe porque luego los condenaron, algunos a muerte con esa excusa, porque claro, pisotear el símbolo del imperio y hacer esa burla, pues era una cosa que no podían perdonar, ¿no? Y esto nos pareció muy llamativo y nos pareció muy simbólico. Por eso, aunque como importante, lo más importante es lo que pasó en Noain, porque la secuencia es, como os digo, ¿no? La rebelión de los comuneros, la rebelión de las Germanías en el País Valencià y en Mallorca, debilita a los imperiales tienen que unirse, tienen que pelear en varios frentes, tienen que sacar tropas de Navarra, se acerca un ejército franco-navarro, hay la rebelión, todo esto pasa en mayo de 1521, son expulsados del todo el territorio, pero el ejército franco-navarro había entrado en juego demasiado tarde. Es decir, para cuando se produce la rebelión en Navarra, en realidad los comuneros ya han sido derrotados. La batalla queda, Toledo creo, o Segovia, no recuerdo muy bien, queda algunas ciudades, pero ya la rebelión está derrotada, no puede seguir adelante, y también en Val. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el ejército franco-navarro tenía como dos intereses distintos. Uno era el del rey navarro, que era recuperar el reino y ya está, y luego el rey francés quería, el rey francés tampoco estaba por colegueo o por solidaridad participando de esta guerra, quería sacarse su parte, y su parte era ver la posibilidad de llegar a unirse con los comuneros y poder debilitar mucho el imperio, ¿no? Por eso hacen una cosa que es muy extraña de entender desde la lógica navarra, que es no dejar las tropas en Navarra y ponerse a sitiar Logroño. Rodean Logroño y sitian Logroño. Y en Logroño pierden mucho tiempo porque las tropas imperiales han derrotado en Villalar a los comuneros, y hacen una operación que es bastante inteligente, que es perdonar la vida quitando a los líderes, perdonar la vida a los comuneros que vengan a combatir al ejército franco-navarro, con lo cual el ejército imperial de repente aumenta de número muchísimo, con los comuneros derrotados que, para evitar que les cortaran la cabeza, vienen aquí, ¿no? Y entonces el ejército franco-navarro tiene que retirarse del sitio del Logroño, y en la retirada pues en la batalla se producen unas condiciones muy desfavorables. Hay una parte de un golpe de suerte, porque las fuerzas estaban desiguales, pero el ejército franco-navarro podía haber hecho otro papel, y de hecho si en Noain hubiera sido el resultado militar otro, pues igual estaríamos hablando aquí en otro idioma, posiblemente, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues fue importante lo que pasó, fue muy importante, pero sin embargo, y por eso creemos que hay que recordarlo, pero desde el punto de vista de la preocupación por la Navarra rebelde y por la soberanía, nos parecía que era mucho más importante, y sobre todo para la gente joven, pero para todo el mundo, que era mucho más importante recordar la sublevación de 1521, y bueno, pues seguramente en los próximos años se publicarán muchas más cosas, ya se han publicado bastantes cosas, pero seguramente yo creo que una de las batallas con respecto a la memoria de largo recorrido más importante va a ser precisamente recordar en todos los pueblos aquellas rebeliones y toda esa resistencia que hubo, ¿no? Pero lo que queríamos destacar es sobre todo que en realidad en 1521 y tampoco en 1522, bueno, la secuencia la conocéis, ¿no? Cuando Noain llega a la derrota, claro, los navarros tienen que retirarse, ocupan todo el territorio otra vez los españoles, y los navarros, el último lugar en donde se refugian es en el castillo de Amaiur, que dura hasta... lo del castillo de Amaiur es muy curioso porque hay
sitios del castillo de Amaiur. El primer sitio del castillo de Amaiur es un sitio navarro contra los españoles, porque los españoles en 1521 pasa el ejército franco-navarro, pero los españoles se quedan en Amaiur, y los que sitian el castillo por primera vez son los navarros. Pero luego el castillo cae y posteriormente son los navarros los que se quedan ahí, los que son sitiados, como sabéis, hasta julio de 1522, ¿no? Entonces, en esa secuencia, lo importante, y que nos parecía muy importante destacar, es que la historia no acaba ahí, no es la última vez que hay una resistencia. De hecho, toda la historia de Navarra puede entenderse como una cierta continuación, en cada tiempo de una u otra manera, de ese espíritu de rebeldía, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, lo que estamos haciendo, recordar todo eso, forma parte de un hilo. Un hilo no es que todas, no queremos inventar que la historia va toda seguida y que ahora el sentido que tenía defender el reino navarro en el siglo XVI es exactamente el mismo que tiene defender una república feminista en el siglo XXI. No, nadie está diciendo eso, ¿no? La historia no es una continuidad en la que nada cambia. Lo que estamos diciendo es que hay un hilo, y ese hilo es la rebeldía, y la rebeldía está relacionada con la voluntad de autogobierno, es decir, con la voluntad de no ser gobernados desde fuera del territorio y con cultura política y con una lengua ajenas al territorio. Y eso sí que explica 500 años, eso sí que se repite en 500 años de historia. Eso no es lo único que pasa en la historia de Navarra. O sea, a su manera, los que van a Colón a decir que Navarra es súper española y la esencia de Navarra, también a su manera tienen razón, porque ha habido una Navarra que ha sido eso, que es la Navarra que pacta con los conquistadores en 1512, la Navarra que se ofrece para pelear contra todos los rebeldes. Esa Navarra siempre ha habido. O sea, cualquiera que conozca la historia sabe que no, pero en ninguno de los pueblos del mundo que han sido conquistados, todos los conquistados han sido rebeldes. Todas las conquistas del mundo han sido perpetradas por un conquistador, más una parte de los conquistados que ha colaborado con él, todas las del mundo. De hecho, cuando hablábamos de que en 1521 cae Tenochtitlán, que es el México, México del Distrito Federal, la Ciudad de México, el ejército español de Hernán Cortés es un ejercitico de mierda, son unos pocos. Lo que tienen es miles de tropas auxiliares que son indígenas, enemigos de los aztecas, que se coaligan con ellos porque eran enemigos, porque habían sido, o sea, siempre. Y eso quiere decir que no, o sea, eran muy pocos los conquistas. ¿Eso quiere decir que no fuera una conquista? No, claro que era, porque no es pocos o muchos, sino es quién mandaba. O sea, cuando conquistaron luego, ¿quién siguió mandando en lo que ya luego fue la Ciudad de México? ¿Los miles de indígenas que habían estado contra los aztecas o los pocos centenares de españoles? Evidentemente los pocos centenares de españoles. Por tanto, en la historia de Navarra también es verdad que hay una Navarra súper española, súper encantada de ser española. Siempre la ha habido. Siempre la ha habido, o sea, hablar, pero el problema es que cuando tú te pones a hablar de historia, eliges qué parte de la historia, con qué parte te identificas, con qué parte de la identidad, claro, y en Navarra hubo una sublevación fascista en julio de 1936, que fue muy mayoritaria en muchas zonas, fueron miles de personas, pero ¿eso qué quiere decir? Que estaba eso y también estaban los 3.500 fusilados, es decir, toda esa realidad estaba ahí, ¿con qué te quedas, no? La memoria es siempre un proceso de elección. No se recuerda, nadie puede recordar todo, ni como sociedad se puede recordar todo, se elige. Entonces, pero eso es un acto político, tú puedes elegir la opresión o puedes elegir la liberación, puedes elegir la sumisión, el peloteo, el lacayismo, o puedes elegir como valor político para fundamentar una sociedad del futuro la rebeldía, las mujeres que fueron reprimidas, la insumisión, la gamazada, los fueros. Es un acto de elección, y nosotros y nosotras en esta iniciativa lo que hacemos es elegir ese hilo, que es un hilo que lo creamos nosotros, porque los defensores del castillo de Amaiur no entendería, si hubiera una máquina para viajar en el tiempo, no habrían entendido a los insumisos de hace unos años, ni mucho menos al movimiento feminista de 2021, eso lo ve cualquiera. Entonces, cuando tú haces un hilo conductor entre unos y otros, no es porque todos hayan defendido lo mismo a lo largo de toda la historia, cada cual lo defendían a medida de sus posibilidades, ¿no? Los carlistas de la primera guerra carlista, hablando de fueros, en 1836 no tienen mucho que ver con los de 1936, ni tienen mucho que ver con un movimiento soberanista ahora. Las circunstancias cambian, nadie está diciendo que sea lo mismo, nosotros no somos agramonteses defendiendo el castillo de Amaiur en 2021, somos otra cosa, es otra realidad totalmente diferente. Navarra no es, iba a decir es industrial, ya no es ni industrial, es industrial, y en aquellos tiempos era otra cosa, era comercial, agrícola solo. El mundo ha cambiado muchísimo, pero ese hilo
Ese hilo es el que creamos porque elegimos qué queremos recordar como sociedad, con qué nos sentimos identificados y con qué no. Con qué como sociedad decimos, pues sí, esto también fue Navarra, pero no queremos eso, no queremos repetir, no queremos sentirnos identificados ni con el 18 de julio, ni con los... Porque hubo muchos navarros que se repartieron muchos puestos en la conquista española de América, muchísimos. Seguro que alguien de Tudela, ahora no me viene a la cabeza ninguno, pero seguro que hubo alguno, arzobispo, conde de no sé qué, virrey de no sé qué, o sea, hubo mucha gente que se benefició del imperio, claro que sí, pero no queremos sentirnos identificados con esos, elegimos precisamente sentirnos identificados con otros, ¿no? Bueno, y eso es lo que, ya no me alargo más, eso es lo que hemos querido destacar con este movimiento, ¿no? Y nos parece además que esta energía es una energía que seguramente en el futuro va a dar mucho juego. ¿Por qué? Pues porque seguimos estando en una batalla muy importante en torno a la identidad de Navarra. En esta batalla en torno a la identidad de Navarra los relatos históricos son muy importantes. No sé si visteis hace poco que gente de UPN ha creado una asociación para la memoria histórica porque se sienten víctimas de una manipulación de lo que ocurrió en 1936 y en los años siguientes. Es decir, la derecha, que tiene todo en Navarra, todo, o sea, que fueron los beneficiarios de aquel golpe de Estado y de la represión de 40 años, tiene los medios de comunicación, la enseñanza, la universidad, o sea, tiene todo a su favor, se siente víctima. ¿Por qué? Porque en los últimos años los movimientos populares, los movimientos sociales, hemos avanzado mucho en la recuperación de la memoria. Yo creo que eso es una pista, ¿no? O sea, cuando ves que tus adversarios políticos están dando mucha importancia a un frente de batalla, a un espacio de confrontación, de discurso, etcétera, etcétera, quiere decir que ahí hay patata, ¿no? Que ahí hay un terreno donde hay que actuar, ¿no? Y yo creo que es muy importante ver también esto de largo recorrido, insisto, no tanto para estar contando los batallitas, porque lo que se trata no es de volver a ganar la batalla de Noain ni la de Amaiur, eso son cosas de 1521 o 1522. Ahora, es cierto, y esto lo decía el propio Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, las batallas muchas veces se presentan como repetición de las batallas del pasado. ¿Por qué? Pues porque la gente pues no sabe muy bien cómo va a ser el futuro, y entonces a la hora de imaginar victorias, o a veces de imaginar venganzas, o de imaginar contra el cambio climático, etcétera, etcétera, que son luchas de nuestro tiempo y que sin embargo pueden conectar, como conecta el vídeo de la canción de Rotten, ¿no? Que es a la vez una reivindicación de historia, pero que no se queda, o sea, no hemos hecho esto para pediros que viajemos al siglo XVI, no tenemos ninguna gana de viajar al siglo XVI. Lo que queremos es viajar al siglo XXI y acabar el siglo XXI con lo mejor de nuestra historia. Bueno, nos ha parecido que la memoria y esto, bueno, pero más allá de la chapa o del rollo que nos podamos soltar nosotros, lo más importante es, en la teoría y de la lucha por la libertad, más importante que todos los discursos, todos los libros y todas las que se puedan dar, está el método de la prueba-error. ¿Y qué es lo que funciona? Lo que funciona. ¿Y qué es lo que levanta pasiones y qué es lo que moviliza? Lo que moviliza. O sea, tú puedes pensar que una cosa va a movilizar a la gente y no es así, y lo que sí nos estamos dando cuenta es que sí que está movilizando. Que la verdad es que empezamos a hacer una cosa que, no, sinceramente pensábamos que iba a ser una cosa bastante más humilde, no por el tema, sino porque esta mierda de pandemia nos tiene a todos desarmados, o sea, no sabes muy bien, y sobre todo no sabes qué se va a poder hacer, empezamos a hablar de esto el año pasado por estas fechas, y decíamos, ¿qué haremos? Claro, cuando empezamos a hablar estábamos confinados. Entonces, claro, imagínate qué planificación se te puede ocurrir cuando estás confinado y no sabes si vas a estar un mes o 7 años. Entonces, bueno, la verdad es que hemos tenido mucha inseguridad con este tema, porque no sabíamos si en algún momento íbamos a poder hacer charlas, movilizaciones o qué íbamos a hacer. Y entonces tiramos a un planteamiento muy humilde, de unas cuantas fotos, nos centramos en los pueblos donde había documentos históricos que probaban lo que había sucedido en 1521, sino porque nos pareció que eso podía tener más, y sin embargo nos hemos encontrado con que ha habido mucha gente que no contábamos con ella y nos ha dicho, oye, que nosotros también queremos hacer esto, ¿no? Y eso, bueno, pues es una pista, ¿no? Es una pista seguramente de que es verdad que hay mucha gente que percibe que recordar lo que pasó hace 500 años y toda la rebeldía de estos 5 siglos, pues no es un ejercicio de nostalgia, sino que es algo que puede animar. Y bueno, luego sí sabíamos una cosa, y es que estamos todas y todos tan hartos de mascarillas, de gel hidroalcohólico y de medidas de aislamiento social, que la gente tiene muchas ganas de salir a la calle. Hay muchas ganas de salir a la calle.
y lógicamente quien sea capaz de ofrecer una manera de salir a la calle que sea reivindicativa y que conecte a la vez con este malestar que tenemos todos con cómo, ¿no?, con cómo se han gestionado muchas cosas y la convicción que hemos llegado de que efectivamente el mundo va muy mal y como no lo cambiemos de ritmo, lo que nos ha pasado es de lo menos malo que nos puede pasar y lo que puede venir es esto multiplicado por muchas cosas, pues bueno, esa energía política, ese malestar, nos parece que esto podría ayudar a convertirlo en algo positivo, ¿no? Y ya va la tercera vez que digo que voy a acabar, así que acabo y ya está. Pues por mi parte, por cerrar también, comentaros que recordar la historia está muy bien, pero el mejor homenaje que podemos hacer no es recordar, sino conseguir los objetivos por los que ellos se levantaron. Así que ánimo tutera, altza eta aurrera, ¿vale? Venga, saludos.